Hoy voy a hablar de un tema que muchos quizás al solo oír el nombre del tema van a cuestionar. Y lo primero que van a decir que no es así. Pero déjeme compartirle, déjeme terminar y después me da los comentarios. Y el tema de hoy es el verdadero evangelio. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias por darnos la oportunidad de ser capacitados para que un día seamos recibidos en ese eterno reino que jamás lo pudieron destruir. Para que en ese tiempo donde a muchos se les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nosotros, los que hemos estado siendo capacitados por tu palabra, no vamos a sufrir esa tremenda vergüenza y confusión perpetua. Gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la verdad que he estado compartiendo algunos cortos mensajes, a veces hasta de 1 minuto, 3 minutos lo máximo. En esos shorts que he estado haciendo, he estado hablando muchos temas. Por ejemplo, he estado hablando de los que Jesús les va a decir, no los conocí, de aquellas personas que dicen que le sirvieron al Señor, pero que fueron descalificados. Yo quiero hablarle algo muy importante hoy para que usted aprenda como hijo de Dios y no se deje de llevar por cualquier viento de doctrina, porque hoy hay muchos que dicen que pertenecen al evangelio verdadero, pero yo vengo a decirles, como dijo el apóstol Pablo, no hay otro evangelio, pero yo vengo a hablarles de un evangelio genuino. Dice, comenzando con la lectura de la palabra de Dios, veamos en Mateo 24:14 lo que dice. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Escuche bien, este evangelio del reino es un evangelio del reino que jamás será destruido. Y esto está dicho en Daniel, profetizado de ese reino del que yo le voy a hablar hoy. En Daniel 2:4 dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será destruido jamás, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Es el reino del cual vemos que la palabra de Dios nos habla hoy. Como le decía, cuando le dije que le voy a hablar del verdadero evangelio, dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:6, no hay otro evangelio. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a un pueblo que ya había creído en Cristo, pero se estaban desviando. Y le dice en el 1, 6, 7 y 8 de Gálatas, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Del evangelio que yo le voy a hablar hoy es del evangelio de Cristo. Y dice en Mateo capítulo 11, verso 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Fíjense que esto está interesante porque Dios inquietó mi corazón cuando yo publiqué un corto mensaje
acerca del día en que se le dirá a muchos: no les conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso yo le estoy hablando a usted que me está escuchando, si es creyente, que tenga mucho cuidado, no vaya a estar queriendo ser del grupo que Jesús envió, que Jesús comisionó, y usted anda queriendo hacer las cosas o haciéndolas sin ser delegado, porque hay delegaciones exclusivas para un grupo de personas. Y esto tiene que ver con la gran comisión. Escuche bien lo que le estoy diciendo. En la gran comisión que Jesús hizo a los discípulos, lo vemos en Mateo. ¿Qué es lo que pasa? En Marcos 16:14. Lea detenidamente conmigo o escuche bien. Tome nota de lo que le voy a compartir, porque esto está muy interesante para que el día de mañana usted deje de estar estorbado por lo que ve que está pasando. Porque hay muchos predicadores que están predicando, pero se les va a decir en aquel día: no te conozco, apartado de mí, hacedores de maldad. Hay que tener mucho cuidado. Por eso yo le digo: Señor, que tengan misericordia los que escuchan mis sermones, mis mensajes. Ten misericordia de ellos. Pero lo que sí estoy seguro, que lo que yo estoy predicando es la verdad. Estoy consciente de lo que estoy haciendo. Y hoy quiero que usted escuche muy atentamente. Y lo dice de la siguiente manera: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Mire qué interesante está esto, que estaban sentados 11 de los discípulos que prácticamente unos días antes habían estado caminando con Jesús, andando, conociendo todo lo que habían conocido de Jesús, y después de resucitado ya no creían en lo que Jesús mismo les había dicho, y dice que les reprochó su incredulidad. Es decir, que se les apareció ya resucitado y les dijo que reprochaba su incredulidad. Pero mire, lo interesante es lo que les dijo. Y les dijo, ahora ya lo habían reconocido, habían compartido con ellos, habían disfrutado la mesa, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces hay mucha gente que se ha dedicado a predicar el evangelio y sin haber conocido a Jesús, sin haber experimentado un cambio en su vida, y le andan queriendo meter el evangelio a la gente y sin ellos haberlo experimentado. Y eso es lo lamentable, que hay muchos mensajeros hoy en día que están predicando un evangelio de esa manera. Claro, el que cree la palabra que estos mensajeros están diciendo y se convierten, estas personas se van a salvar. Pero el mensajero, ¿sabe qué le va a pasar? Ese mensajero le van a decir: apartado de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Y aunque él haya sido usado para salvación de almas, y lo vamos a ver más adelante por qué se lo estoy diciendo. Entonces, cuando les delega, les dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera a demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Mire qué interesante: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Mire qué interesante está esto. Esto está interesante. Esta gran comisión, hoy en día, hasta su servidor le puedo decir que yo he estado desempeñando una función como enviado, como que si yo fuera uno de esos de la gran comisión. ¿Por qué? Porque he creído que esto es para mí también. Pero hay unos que, sabiendo que no han cambiado de vida, están haciendo cosas que no está
bien hacer porque no han conocido de Dios. Claro, Dios está respaldando la palabra, no está respaldando al predicador, está respaldando a la palabra de Dios. Entonces a veces se están dando milagros, se están dando cosas por personas que usted ve que viven una conducta malísima. Esos predicadores le van a decir no te conozco al final de su carrera, y usted tiene que entender, y por eso es que yo le digo a la gente que no es creyente que no ponga la mirada en los mensajeros, porque hay muchos mensajeros que no están aprobados por Dios. Incluso yo le digo al Señor que tenga de mí misericordia, que me apruebe como mensajero de Él, porque yo estoy predicando con esa fe de que soy llamado de parte de Dios. He visto señales, he visto milagros, he visto cuántas cosas, pero el hecho de eso no me da el derecho de decir que yo soy hijo de Dios. Lo que me da derecho de decirlo con certeza que soy hijo de Dios es por el cambio que yo siento que Dios ha operado en mi vida, el cambio que sigue operando en mi vida, por esa sensación interior que siento que es el Espíritu Santo que me dice las cosas que debo hacer, las que no debo de hacer. Y eso da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios y que estoy aprobado para predicar su palabra. Pero cuando yo vengo a hablarle de esos predicadores malvados que están haciendo el trabajo de mensajeros de Satanás para que las personas no se salven, porque eso es lo que pasa. ¿Se imagina usted un día en un viaje misionero que yo ando en Honduras y me han invitado a una congregación a predicarle? Y cuando voy con el pastor de la congregación para el lugar, él va en su carro, yo voy en mi carro y voy con uno de los ancianos de la iglesia donde yo soy invitado, y de repente un hombre se puso corriendo detrás de mi carro en una zona donde el speed limit o la velocidad es bastante baja. Entonces el hombre se bajó de otro carro y me siguió y me dio un sobre pidiéndome dinero y me dijo que era un misionero enviado de Estados Unidos y que necesitaba que yo le diera una ofrenda. Me dijo, porque llevas buen carro y yo creo que tienes plata. ¿Y sabe qué? Le cuento que yo no llevaba dinero, se lo digo de corazón, que no llevaba dinero ni para ofrendar a la iglesia donde iba, pero iba cargado de riqueza espiritual. Y ¿sabe qué? Agarro el sobre y le digo, mira varón, déjame el sobre, yo voy a conservar el sobre y aquí está el número de teléfono y te voy a llamar. Ni siquiera lo traté de vos, le dije usted, porque en mi país decirle vos a alguien es como faltarle respeto. Entonces le digo, mire varón, yo le voy a llamar cuando Dios me haya proveído para entregarle, le voy a echar la mano, pues yo soy un misionero, soy un predicador también. De hecho, a predicar voy esta noche. Me dijo, ¿cómo decís? ¿No me vas a dar ahorita? No, le digo, no puedo darle ahorita, pero déjeme el sobre. Y me lo jala y me dice, tú eres y empieza a darme una insultada impresionante. Y empieza a sacar su credencial, un folder que es enviado como misionero. Imagínense, mis amados oyentes, qué testimonio más malísimo de ese hombre. ¿Sabe? Que se me entristeció tanto mi corazón al ver la conducta de ese hombre, porque andaba como un representante del reino de Dios aquí en la tierra, con buenas credenciales, con la Biblia, con folder y todo eso. Y empezó a insultarme sin saber quién era yo. Entonces, ¿usted cree que el Espíritu de Dios está en esa persona? Entonces, él anda predicando, pero el día, si él no se arrepiente por la conducta de ese día y saber cuántas más fechorías esta persona ha hecho, esas son las personas que el día de mañana, cuando sean presentados en el reino de los cielos, ahí es donde se va a suceder lo que Jesús dijo, nunca te conocí. Y este varón le va a poder decir, no, si yo prediqué, yo eché fuera demonios, hice milagros, hice esto, hice lo otro. Pero él le va a decir, no te conozco. Entonces, así hay muchos mensajeros. Y por eso, como en este programa están oyendo personas que no son evangélicas, que no son cristianas, piensan que el evangelio es ese. Entonces, alguien que conoce a ese hombre con esa conducta, lo primero que dice, esos son hijos de Satanás. Un predicador así es un hijo de Satanás.
Y yo puedo decirle que sí es verdad, pero usted no ponga la mirada en ese predicador, ponga la mirada o el oído en el mensaje que ese predicador está dando, porque si él está predicando un mensaje de la Biblia, de la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y si usted la cree, usted va a ser bendecido, pero el que va a ser descalificado es él. Así es que no me venga con cuentos, amado oyente, y usted no quiere convertirse al evangelio de Jesucristo, porque los evangélicos somos sinvergüenza, no todos somos iguales. Y déjeme decirle que aquí no es que esté defendiendo el evangelio de Jesucristo, él solo se defiende. Yo no tengo que defenderlo, pero yo estoy hablando de esta manera porque yo sé lo que Jesús dice, que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Se imagina cómo me sentí yo? Eso es violencia, pero en contra de mí. Y la gente cree que hay que ser uno violento para predicar el evangelio. No es de esa manera. A veces sufrimos violencia los que estamos caminando en la verdad. Entonces, yo puedo ver que hay predicadores que están desempeñando una función, pero van a ser descalificados el día de mañana. Entonces, cuando vemos en Mateo 10:7, Jesús, cuando los comisiona, les dice, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Escuche bien. ¿Y cuál es la función de los predicadores del reino de Dios? De ese reino eterno que nunca pasa de moda, que ese reino está vigente ahora aquí en la tierra para ir a ese reino eterno allá, al reino de los cielos, pero se ha acercado a nosotros por la misericordia de Dios. Entonces, un delegado de parte del Señor que predique el reino de los cielos aquí en la tierra está delegado de parte de Dios. Y si usted se la cree y se guarda en santidad, usted no va a ser descalificado el día de mañana. Y aquí es donde veo yo que hay unos que están haciendo esta función, sanando enfermos, limpiando leprosos, resucitando muertos, echando fuera demonios. El llamado es a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Pero hay gente que esto no lo está dando de gracia porque ellos no lo han recibido. Solo es que lo han aprendido aquí en la palabra. Y andan como locos orando por los enfermos. Y como el enfermo piensa que el mensaje viene de Dios, lo recibe y se sana. Pero el mensajero no es hijo de Dios. Es un sinvergüenza que anda queriendo vivir del evangelio a costa del evangelio, a costillas de aquellos que aman la obra de Dios, que aportan. Y a veces estas personas que están recibiendo estos beneficios empiezan a tirar plata a esa persona. Y después cuando lo ven allá borracho en la cárcel o saber a dónde, empiezan a pensar que el evangelio es así. El evangelio verdadero no es así. El que practica el evangelio verdadero va a hacer las cosas para honrar a Dios. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy seguro que yo he sido un enviado de Dios para llevar ese mensaje de sanidad. Dios me ha dado el privilegio y no lo digo aquí. Dios sabe y conoce mi corazón y espero que me entienda usted que me está escuchando, que no lo estoy diciendo para alardear de fe, para hacer alarde de fe. Al contrario, estoy compungido de corazón porque lo estoy predicando por la necesidad que estoy viendo. Pero déjeme decirles que es un enorme privilegio guardarse en santidad para poner la mano sobre un enfermo y que se sane. Limpiar leproso, darle el consejo de la palabra de Dios a alguien que está leproso, lleno de pecados, su vida, y que se sane. Eso es glorioso. A alguien que está muerto en delitos y pecados y que le demos la palabra que da vida y esta persona se convierte al evangelio. Es un muerto que resucita, o a un cristiano caído, un cristiano que estuvo en las cosas de Dios un tiempo, pero después murió espiritualmente. Y cuando llegamos los mensajeros a darle el mensaje de vida, se reconcilia con Dios y toma vida. Eso es resucitar un muerto. Pero también no descarto de que un mensajero de Dios puede orar por alguien que tiene 2 días de muerto, 3 días de muerto, y lo puede resucitar. Ya se han dado casos, hay testimonios de siervos que Dios los ha usado de esa manera.
llegar a orar por demonios de enfermedad, porque uno ya lo haya experimentado. En mí han puesto manos sobre mí y me he sanado. Lo he experimentado de otro siervo que ha venido a orar por mí. También he experimentado que estando muerto en delitos y pecados, al recibir el mensaje, me convertí al Señor, siendo un leproso lleno de lepra pecaminosa, fui sanado. Lo he experimentado también. Estuve muerto espiritualmente como el hijo pródigo, alejado del Padre. Es una persona que está muerto sin relación con Dios. Viví muchos años alejado del reino de Dios por haberle fallado a Dios. Y vino el mensaje hacia mi vida y he resucitado. He recibido la liberación de demonios de mentira y de cuántas cosas le puedo decir. Entonces yo sí puedo con seguridad dar de gracia lo que de gracia he recibido. Pero hay mensajeros que nunca han cambiado de vida, nunca han experimentado una sanidad, nunca han dejado limpiarse por la palabra, son sinvergüenza como este que le estaba hablando yo. Él es un sinvergüenza por la forma en que me salió hablando. Porque si él fuera un siervo de Dios, él hubiera esperado y hubiera discernido lo que yo le estaba hablando. Porque yo le estaba hablando con el corazón y con todo el deseo de ayudarlo, de bendecirlo. Pero él se puso rabioso y me dio una insultada que mi esposa se puso sorprendida de ver una persona que dice que está predicando el evangelio y que insulte de esa manera. Eso es lamentable. El otro anciano que iba se quedó sorprendido de ver lo que este hombre me dijo. Entonces podemos ver que hay personas que nunca han experimentado lo que es estar muerto y tomar vida, lo que es ser hijo de Dios, comprado con el precio de sangre de Jesucristo. Entonces, ¿cómo una persona de esta va a dar de gracia lo que de gracia ha recibido? Es lo único que anda haciendo, es repitiéndole a la gente lo que la Biblia dice. Y por eso confundiendo a muchos, a tal grado que al final de su carrera viene lo fuerte que ya les compartí anteriormente en un pequeño video, y es lo que yo le quiero decir finalmente del mensaje. Qué lamentable que haya personas que están predicando, que están sanando enfermos, porque las sanidades Jesús les comisionó a ese grupo. Él no puede venir desde el cielo a la tierra, o sí puede venir, pero en espíritu, pero en persona, para que la gente crea. Qué bueno fuera que Jesús se apareciera en persona en este tiempo, pero Él ha dejado al Espíritu Santo y Él no ha decidido, el Padre, todavía a enviarlo a recoger a su amada iglesia, todavía no. Entonces, la función del Espíritu Santo, representándolo a Jesús aquí en la tierra, y nosotros también como representantes de Jesús, perdone que me presente así como un representante, pero es lo que debe de ser un mensajero. Entonces, mire qué tremendo, les da esa facultad de ir, les dice, sanad enfermos. No les dice, yo voy a bajar desde el cielo a sanar a los enfermos. Les estoy dando a ustedes la autoridad que lo hagan. Entonces, es la función de un mensajero verdadero. Un hombre que se guarda en santidad, de una relación bonita con Dios. Pone la mano en los enfermos y los enfermos sanan. Y esas son las señales que se deben de manifestar en el verdadero evangelio de hoy en día para que la gente se convierta. Entonces, ¿qué sucede al final de la carrera de estas personas que sin estar dando de gracia lo que de gracia han recibido, porque no han recibido todavía, porque son sinvergüenza, que lo único que quieren vivir es sin trabajar y a costillas de los demás? Eso es un evangelio de mentira el que están viviendo. ¿Por qué? Porque aquí viene el resultado de lo que va a pasar. Les va a decir Jesús, nunca los conocí, nunca os conocí. Ya lo prediqué en un corto mensaje esto, pero se lo voy a decir porque es el final de este sermón que Dios ha puesto, que es bien fuerte por la necesidad que hay de aquellos oyentes que no quieren del evangelio porque piensan que todos los predicadores somos sinvergüenza. No, amado oyente, hay excepciones. Habemos hombres de Dios que nos estamos guardando
para predicar el evangelio en este último tiempo y usted debe de aprovechar. No pierda la oportunidad, deje de poner la mirada, incluso en mi persona, que yo estoy siempre diciendo que soy un mensajero de verdad de parte de Dios por el cambio que Él ha hecho en mi vida. Ni siquiera en mí ponga la mirada, definitivamente no, en nadie, en más que en Cristo. Y claro, en las cosas buenas que usted pueda imitar de mí, si pues yo le autorizo que ponga la mirada. Pero se puede decepcionar el día de mañana que me vea cometiendo un error, cosa que yo le pido al Señor, aunque lo pueda cometer y como Dios es misericordioso, me arrepiento, me perdona. Pero usted estorbado, entonces no ponga la mirada en los predicadores, ponga la mirada en los mensajeros. ¿Por qué? Porque hay mensajeros que les van a decir esto. Dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Son mensajeros que empezaron a querer dar de gracia lo que nunca recibieron. Solo le estaban dando la medicina a los enfermos sin haberla probado ellos. Pero cuando nosotros somos mensajeros que damos la palabra que nos ha hecho efecto en nuestra vida, somos mensajeros de bendición. Y sea que nos agradezca la gente por lo que hacemos o no, que los maltrate. Justo hoy me dieron un mensaje o un comentario en uno de los mensajes y me tratan como un animal que quiero vivir de la palabra de Dios. Lo único que puedo decirles es que soy un animal racional, que tengo raciocinio y que Dios ha tenido misericordia de mí, me ha puesto como mensajero, siendo un hombre que no valgo ni un tan solo centavo, pero que por misericordia ahora valgo un precio grandísimo porque fui comprado con el precio de la sangre de Jesucristo, al igual que anhelo que usted se deje comprar hoy, porque el Señor quiere comprarlo a usted con el precio de sangre, con el precio de la sangre de Jesucristo. Dios quiere comprarle y solamente usted tiene que reconocer cómo está. Así es que a estas personas que se les va a decir, nunca los conocí, fueron los mensajeros que predicaron, hicieron milagros. Pero el milagro lo hizo Dios porque respaldó su palabra y a este mensajero de Satanás lo usó para que muchas personas no se convirtieran. Porque hay mucha gente estorbada hoy en día y por eso me enviaron ese comentario. Porque a lo mejor ese hombre está molesto porque le robaron plata a algún predicador y ahora está arrasando conmigo diciéndome que yo soy un animal que quiero vivir de la palabra de Dios. Tengo muchos años de predicar el evangelio y no he recaudado mucho dinero para que usted sepa, y no dejo esa pasión que tengo de predicar este evangelio del reino de Dios que se ha acercado a nosotros para que lo aprovechemos. Así es que, amado oyente, no ponga la mirada en el predicador, ponga el oído en el mensaje que yo le estoy dando, en el mensaje del evangelio de Jesucristo, y usted se va a beneficiar. Y déjeme a mí, porque yo sé que no voy a ser descalificado el día de mañana. Y si aún, ya que eso sucediera, entonces sería falso el evangelio que he predicado. Pero yo sé que el evangelio verdadero es aquel que muestra un cambio de vida en las personas, que hace que el sencillo se haga sabio. El evangelio de Jesucristo es un cambio total de vida. El evangelio de Cristo construye familias hermosas, dignas de admirar. Y yo quiero que usted venga a Cristo para que el día de mañana usted sea bendecido. Aquí, a estos que se les va a descalificar, no es a una persona cualquiera, no es a un miembro cualquiera de una iglesia, es a predicadores que se les va a decir eso. A personas que se han dedicado a predicar toda una vida, pero solo para vivir tranquilos, robándole el dinero a la gente. Pero aquel que se salvó, gloria a Dios, porque aquel va a ser recibido. Pero este mensajero, y si en estos medios sociales algún mensajero de esa naturaleza me está escuchando, y déjeme decirle que no estoy estorbado,
De ninguna manera, al contrario, estoy ungido con el poder del Espíritu Santo para darle un mensaje fuerte que necesario es hablarlo en este tiempo. Yo ya me despido, se fue el tiempo, 30 minutos se van rápido, pero yo les seguiré hablando de prepararnos para que ese día no seamos descalificados. Padre, en el nombre de Jesús, yo dejo tu palabra al alcance de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.